bienvenidos a Celestialmente Franco. Somos Luis y Nati. Estamos muy felices de compartir con ustedes esta segunda sesión de grabación sobre identidad y propósito. Les recordamos que este podcast es una herramienta que queremos entregar para poder ir mucho más allá de cualquier tema religioso, sino aterrizar cada uno de estos temas que la gente no le gusta hablar, que no le parece fácil hablar, en temas muy sencillos que usted pueda vislumbrar en su día a día, como lo es la música, los videojuegos, las películas. Y estamos tomando un tema que es demasiado trascendental para nosotros, que es la identidad y el propósito. ¿Lo basamos en qué? En la seguidilla que llevamos de Guardianes de la Galaxia. Así que si usted no ha escuchado los episodios anteriores, está llegando nuevo a este Soy un Mapache parte 2, entonces tiene que irse a buscar no solamente la primera parte de Soy un Mapache, sino los otros episodios que hemos desarrollado sobre la película de Guardianes de la Galaxia 3. ¿En quién estamos basando esta identidad y propósito? En este hermoso personaje, el Rocket Raccoon. Les mencionábamos, es para nosotros el personaje, es para mí el personaje que más amo del universo cinematográfico de Marvel e inclusive de sus cómics. Y en esta segunda parte queremos hablar de lo que es el propósito. Así que los vamos a colocar en contexto. Primero, antes de yo saber para qué soy hecho, tengo que saber quién soy. Eso fue lo que hablamos en Soy un Mapache, parte uno. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? No me, haciéndoles un resumen rápido, no me lo determina el mundo. Es decir, la sociedad no me determina quién soy. La sociedad no me dice cuán buen profesional soy. La sociedad no me dice eh, qué relaciones debo tener, la sociedad no me dice qué planes debo hacer. Realmente soy yo con mi identidad en Cristo el que puedo entrar a entender si efectivamente las cosas las estoy direccionando hacia donde deben ser direccionadas. Les hablábamos que era trascendental recordar quién eres en el sentido de soy un hijo de Dios, fui escogido, realmente me tiene con un propósito, realmente soy el templo del Espíritu Santo, es decir, no hago cualquier plan, no porque me lo prohíban, sino porque sé que el día de mañana no va a tener trascendencia para mi salud, para mi vida o para lo que yo soy. Entonces, tener una identidad clara te va a llevar a evitar muchas cosas, a hacer otras, separarte de unas personas, conocer nuevas, te va a llevar a muchos elementos diferentes que tú vas a poder impulsar para esta segunda parte, realmente poder entender cuál es el propósito con el que Dios te tiene. Quiero dejarles esto para que entremos en materia ya frente a el propósito y es cuando descubres quién eres en Dios, descubres quién eres tú. Y cuando descubres quién eres tú, ya no tienes que seguir batallando con la inseguridad y la autopromoción que definen gran parte de la sociedad. Ya no tienes que esforzarte por estar a la altura de nadie para calificar, porque ahora eres libre en Jesús. Listo, el propósito que es, ya sabes quién eres, volvemos a hacer la cuña, si no lo has escuchado, ve a Soy un Mapache parte uno. Pero si ya sabes quién eres, ahora necesitas saber por qué Dios te tiene en este momento con vida. Es una pregunta muy recurrente para muchas personas que realmente sienten que su vida está pasando día tras día, y no pueden encontrarse en cuál es el sentido de seguirla viviendo. Hay personas que perdieron a sus esposos por viudez. Ujú. Hay papás que perdieron a sus hijos por un accidente. Hay personas que las dejaron sus parejas. Hay personas que están sin trabajo. Hay personas que no tienen realmente un proyecto de vida. Hay personas que se sienten solas. Hay personas que tienen problemas y enfermedades que piensan que les acaban su vida o cuyo diagnóstico les da para 1, 2 o 3 meses. Y todas estas personas, e inclusive personas que no tienen nada de esto, pueden levantarse una mañana, mirar al techo y decir, ¿para qué me levanto? No me quiero levantar. Hoy no quiero hacer nada. Todos los días lo mismo. Todas las semanas lo mismo. ¿Cuál es mi propósito? Bueno, inicialmente creemos, porque muchos de nosotros
pues esa es nuestra historia. Algo que vi y decía es, Dios tiene digámosla que una preferencia, si no, no quiero que suene así, pero por las personas que hemos sido más lastimadas o las que hemos pasado por unos valles tan fuertes. Esas personas hemos sido llamadas con un propósito muy grande. Muchos de nosotros llegamos a conocer a Dios, fue por esas situaciones que tuvimos que vivir y pasar, porque nuestra salida de emergencia ya fue haber conocido a Dios o que nos dijeran, ven a la iglesia, porque no había otra forma de solucionar nuestras vidas. Entonces, me parece espectacular porque igualmente la palabra lo dice, ¿no? De lo más vil y menospreciado yo te he escogido. Y para mí eso fue espectacular porque yo era consciente de que posiblemente no era merecedora de tener a Jesús en mi vida, de que Él me hubiera entregado tanto de lo que me ha entregado hoy en día, pero cuando cierro los ojos y pienso en que su propósito era mucho más grande y que todo lo que Satanás quería traer a nuestras vidas, a nuestra vida personal, a mi vida personal, como familia y demás, y Dios lo tomó para establecer su reino y crear un propósito, creo que eso cambia toda la perspectiva de la vida. Realmente Dios te ha creado con unas finalidades. Esas finalidades no están de la mano, que es el error que uno comete cuando habla de propósito. Cuando uno piensa de propósito, piensa ser millonario, tener tal profesión y tener un esposo o esposa de esta forma. Dios ve mucho más grande. El plan de Dios es mucho más grande para ti. Así que la principal finalidad por la que Dios te ha creado es para adorarlo, para tener tiempo de intimidad con Él. Un tiempo donde Él te pueda decir quién eres, cuánto te ama, para qué te tiene, darte promesas. No quiero que pierdas la visión y el norte, porque cuando te hablamos nosotros de propósito en este momento, estamos hablando de un propósito para la eternidad, un propósito para el resto de tu vida. Y lo más importante es que con cada acción que tú realices, adores a Dios, a un Dios que ha dado todo por ti. Eso lo puedes hacer mientras que vas en Transmilenio y te están empujando. Ujú. Eso lo puedes hacer mientras que tu jefe no te valora el trabajo. Eso lo puedes hacer mientras que tu novio o tu novia no valora el desplazamiento que te pegas de un lado al otro de la ciudad para poder verlo o verla. Eso lo puedes hacer mientras que tu esposo o tu esposa no valora el aseo que hiciste en la casa. Eso lo puedes hacer a través de muchas cosas. ¿A qué te estamos invitando? A ser constante. Ya que sabes quién eres, aplica eso en tu día a día y a través de eso adoras a Dios. Porque es que adorar a Dios no es solamente cantar bonito en la alabanza antes de que empiece la prédica. Adorar a Dios es que con cada acción tú puedas reflejar realmente quién eres, o sea, tu identidad, reflejarla en Él, porque Él es el que te da la identidad. Eso no te lleva a lo que les dijimos en Soy un Mapache, parte uno. Eso no te lleva a que tengas que ser perfecto, ¿no? Ese es tu propósito. Vas a trabajar en tu propósito. El propósito no es inmediato y no es instantáneo. Muchas veces no entendemos realmente para qué son los propósitos. Veamos lo que le pasó a José. José, a pesar de que hay muchas aristas desde que lo tomemos, quiero llevarlos a la escena donde José es vendido por sus hermanos y es llevado a Egipto. Cautiverio, llega a la cárcel, en la cárcel empieza a crecer nuevamente y por una mujer que quería acostarse con él, vuelve a perderlo todo. Recibe la interpretación de un sueño y él dice, este es el momento. Y cuando a la persona a la que le interpreta el sueño lo llevan nuevamente con el faraón, se olvida de él y vuelve a quedar solo. Pero después el faraón tiene un sueño y José es el único que puede interpretarlo y esta persona se acuerda de él y dice, yo me acuerdo que cuando estuve en la cárcel alguien interpretó ese sueño, venga y lo traemos. Y José se vuelve el segundo más poderoso en Egipto. Pero ustedes dirían, claro, el plan de Dios, el propósito de Dios era hacerlo poderoso. Pues no, el propósito de Dios era tener una persona
como la segunda más importante en Egipto para que cuando su pueblo muriera de hambre, hubiese alguien en Egipto que pudiera darle alimento. Entonces, también es trascendental aquí uniéndonos a que Dios nos llama a ser parte de la iglesia, nos llama a ser parte de su comunidad. No pensemos que el propósito es cómo me voy a ver beneficiado. El propósito es cómo voy a servir a los demás. Ujú. Creo que también cuando vivimos con un propósito, tenemos una convicción genuina de lo que vinimos a hacer en esta vida, del rol que estamos ejerciendo hoy en día en nuestro ámbito iglesia, ámbito oficina, en nuestras amistades, en nuestra familia, en nuestro hogar. Y adicional a eso es saber que estamos felices en esta vida con lo que vamos a hacer y que lo vamos a hacer con excelencia. Eh, Eso es algo que a nosotros nos cuesta porque muchas veces llegamos a un punto de nuestras vidas donde estudiamos algo, hicimos algo en nuestras vidas o nuestra experiencia ha sido en una área, pero de repente conocemos y vemos otra perspectiva de la vida y de Dios y vemos que nuestros talentos no, ¿qué hacer? Cuando toda mi vida creí que había sido hecha para algo, pero de repente mis dones y talentos van enfocados a otro lado. Hay escalones en el camino con Dios y a veces es importante entenderlo porque el propósito con el que Dios nos tiene no solamente se concentra y se limita a la mente humana. Muchas veces, como dice Nati, estamos pensando que ya cumplimos con el propósito que Dios tenía para nosotros porque nos casamos, porque tenemos una profesión, porque está bien constituida nuestra familia y nuestro elemento financiero, pero muchas veces Dios te puede llamar a ir mucho más allá. Y es importante que tengamos la firmeza para decirle a Dios donde tú digas, en el momento en el que tú digas, heme aquí. Aquí estoy, envíame a mí. Eso es trascendental. ¿Por qué? Porque muchas veces, como yo les decía, concibimos el propósito como algo que me beneficia netamente a mí. Entonces lo creemos propio. ¿Cuál era mi propósito en la vida? Comprar un apartamento, tener este techo bajo nuestra casa, bajo nuestra cabeza. Y cuando lo tengo, me olvido que todo lo que yo tengo en este momento le pertenece a Dios. Así que no lo pongo al servicio de nadie. No me gusta tener visitas. Odio que la gente venga. No me gusta recibir a nadie, no me gusta hablar con nadie, no me gusta tenerlo limpio, no me gusta atender a mi esposa, no me gusta que mis perros ladren porque pues esperaba que no sé, miaran o yo no sé qué hicieran. Entonces como que realmente empiezo a ser tan desagradecido con lo que Dios me dio como herramienta y no como finalidad, porque volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Dios tiene como propósito que lo adoremos, que hagamos parte de la iglesia, que tengamos el carácter de Jesús, que podamos llevar el evangelio a otras personas, que sirvamos. Esos son los propósitos que Dios tiene con nuestra vida, que lo utilizamos a través de unas herramientas que Dios nos da, porque es que no todos vamos a trabajar en la iglesia. Todos podemos hacer uso de ese propósito en cada uno de los escenarios que Dios nos ha dado. En el trabajo, Ujú, ejerciendo la profesión que Dios nos dio, ujú. con las amistades que vayamos teniendo. Así podemos utilizar y cumplir el propósito de Dios. Pero si nos volvemos desagradecidos con el propósito era mío, ahí cometemos el error, porque vuelvo y les digo lo mismo, pensamos que el propósito era ser el segundo más importante en Egipto y no, el propósito era ser aquel que podría abrir los graneros del faraón para poder alimentar al pueblo de Israel. Cuando lo llevamos a un plano terrenal en nuestras actividades diarias, creo que si no estamos siendo felices con lo que estamos haciendo a diario, si no nos sentimos plenos con la actividad que estamos haciendo, sentémonos un momento y preguntémosle a Dios para qué estamos hechos, qué quiere de nosotros y dónde nos necesita, sobre todo porque estoy completamente segura de que Dios, el plan de Él y su propósito con nosotros es que nosotros vivamos una vida plena donde estemos. Entonces, eso sucede mucho y personalmente sucedió
que a veces nosotros nos arraigamos o simplemente creemos que en el lugar que estamos es el lugar donde debemos quedarnos, donde debemos, y sí o sí, y a veces oramos de manera incorrecta pidiéndole a Dios, creyendo que es el lugar, que donde estamos es el sitio para florecer, que es el sitio donde Él me necesita, que es el sitio donde tengo que crecer, y de repente todo da un vuelco y Dios te muestra que sus planes sobrepasan todo entendimiento, que incluso mi mente humana no podía concebir, no podía llegar a imaginar o a soñar lo grande que iba a ser Dios con mi vida, y que yo simplemente me estaba conformando con algo que se estaba ajustando a mi momento, a mi cotidianidad, pero mi mente no podía creer que Dios tenía un mejor lugar para que yo brillara. Y hoy en día yo puedo mirar que estoy en el lugar más espectacular, no solamente porque hago el trabajo que amo, sino porque he podido evangelizar de una forma que uno no llega a imaginarse. O sea, la gente va a buscarme para conocer de Jesús. Y eso ha sido como, wow, impactante, que hasta se me hace un nudo en la garganta, porque ese es el propósito de Dios. Sí, y no solamente el lugar, sino también las personas. Muchas veces creemos que si termino con esta mujer, ya definitivamente no van a volver a ver mujeres en la vida. O si termino con este tipo, ya no van a volver a ver tipos en la vida. A pesar de que el tipo es abusivo, a pesar de que el tipo no tiene proyección, a pesar de que tú mismo estás siendo una piedra de tropiezo y no has sanado cosas en tu vida. Entonces, el propósito de Dios para ti se une a estos elementos que nosotros hemos hablado y de una u otra forma decimos, ¿estás impactando de forma positiva a las personas o no? Jeremías 29:11 dice, pues yo conozco los planes que tengo para ustedes, son planes de bendición y no planes de calamidad. Entonces, es importante entender que realmente Dios tiene muy clara y esto lo he hablado con muchas personas que de pronto nos estén escuchando, Dios tiene clara la imagen final. Esa es una frase muy icónica de nuestra iglesia. Dios tiene clara la foto final. Él sabe cómo termina todo. Y utilizaba un ejemplo hace 2 semanas con la persona que yo les decía que estaba hablando, y yo le decía, en un rompecabezas de 1000 piezas hay piezas que tú las ves y dices que son feas, hay piezas que tú las ves y dices, esto no tiene sentido, esto dónde irá, todas son verdes, etcétera. Pero cuando lo empiezas a armar, te das cuenta que esa pieza que de pronto era fea, ese mal momento en tu vida, al final hace parte del rompecabezas que armaste. Y cuando lo armaste lo ves espectacular. Pues así mismo es Dios con tu vida. Hay piezas que son feas, hay piezas que no son chéveres de vivirlas, pero que si no hicieran parte, estaría incompleto ese rompecabezas. El propósito de tu vida está en aprender a dejar pasar y empezar a recibir. Muchas veces nos han dicho en la iglesia, si no sueltas lo que tienes en las manos, no puedes recibir el regalo que Dios te quiere dar. Y a veces nos pasa eso. Y es triste, porque no te voy a decir que las personas que pierdes en tu vida todas son malas y todas son terribles. Hay personas buenas que pierdes en tu vida. Hay personas que definitivamente tienen que irse y no vas a encontrar una razón del por qué. No vas a encontrar una razón del por qué. Porque Dios no te va a dar una razón de manera inmediata, pero sí hay un propósito con cada circunstancia. No te vamos a decir que el hecho de que hayas perdido un bebé que estaba por nacer, tienes que dejarlo atrás y no pasa nada, no vuelvas a pensar. No, esas son las piezas que te hablamos, que son piezas que no son tan chéveres. Y vean que no les estamos hablando de dejar el trago o dejar de ir a buscar hombres o de ir a buscar mujeres o meterte en lugares en los que no tienes que estar metido porque tienes una pareja. De eso no te estamos hablando, te estamos hablando de cosas que uno realmente no puede llegar a entender. Pero el propósito final tiene que estar por encima de todo lo que tú puedas vivir aquí en la tierra, porque el propósito final es Dios, es tu eternidad. Ese es tu propósito final. Así que en ese sentido, también es importante entender que somos llamados a servir a los demás. Somos llamados a dar a los demás. No es fácil, para nada es fácil,
pero ese es el llamado que nosotros tenemos. ¿Cómo puedes darle tú a los demás para que esa semilla que se siembra en un futuro pueda retornar a ti? Sí, y queremos que hoy simplemente se tomen un tiempo, un café, incluso con Jesús, y puedan entender para qué fueron creados. Todos, indudablemente, tenemos un propósito y fuimos parte de un plan de Dios. Esas situaciones malas, adversas, esas situaciones tristes, si estás pasando por algo difícil en este momento, eh, te queremos invitar a creer que vas a ver la victoria pronto, que pronto vas a salir de ese valle, de ese lugar y todo va a pasar. Y cuando vayas a mirar en ese valle que estuviste, eso tenía un propósito mucho más grande, porque luego de ese valle de oscuridad vas a ver un jardín espectacular lleno de rosas y vas a ver el cumplimiento de Dios en tu vida, ya sea de sus promesas, de esas oraciones, y Dios lo va a hacer. No, no te canses, no te llenes de tristeza ni de pensamientos negativos de que no sé para qué fui hecho. Explora esos dones que tú tienes, explora esas habilidades que la gente dice, porque también Dios usa personas para decirnos para dónde vamos, para qué somos llamados. Si te encanta escuchar a la gente, si te gusta escribir, si te gusta el arte, bueno, pregúntale a Dios hacia dónde debes ir, qué debes estudiar, qué debes hacer de tu vida, en qué debes invertir tu tiempo, cómo puedes glorificarlo a Él a través de tu profesión, de lo que quieres hacer, de tu labor diaria, de tu trabajo, de tu empresa, desde el rol que tú estés, cómo puedes cambiar las vidas de los demás, y no te canses de orar, porque creo que eso es fundamental para que el propósito de Dios sea revelado en tu vida, y creer con firmeza de que si tú fuiste creado para algo muy puntual, apropiate de eso, decláralo, proclámalo y reclámalo, y cree que eso va a llegar. No importa los años, no importa el tiempo en el que se vaya a tardar, pero tengo plena convicción de que cuando se cumple el propósito de Dios, a pesar de los años, la felicidad es inexplicable. La Biblia dice que Jesús nos va a decir, cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, ustedes me dieron de beber. Y que se le responderá, pero maestro, ¿cuándo hicimos eso? Y Jesús dice, cuando lo hicieron con cada una de estas personas que necesitaron, es como si lo hubieran hecho conmigo. Dedícale tiempo a la persona que te dice que quiere hablar contigo. Sácale tiempo a esa persona que ves que nadie habla con ella. Entiende que hay momentos en los que Dios te llama y ni siquiera va a ser en la misma iglesia. Es más, el 90% de las veces Sucede no va a ser en la afuera. misma iglesia. El 90% no va a ser. Porque dentro de la iglesia hay una atmósfera, como dice la canción, la atmósfera cambiando está. Hay un momento dentro de la iglesia en la cual nuestros ojos dejan de mirar a los demás y se concentran en Dios. Pero por fuera no es así. Por fuera hay caos, por fuera hay trancones, por fuera hay prisa, por fuera hay horarios que hay que cumplir, hay proyectos, hay estudio y no vemos a los demás. Estamos viendo títulos, estamos viendo el reloj, estamos viendo el celular y no estamos viendo las personas. Así que si hay alguien que te abre tu corazón y que te levanta las manos, dedícale el tiempo, porque cuando haces eso con esa persona, es como si realmente lo estuvieras haciendo con Jesús. No te estamos diciendo que para cumplir tu propósito tienes que andar metido en la iglesia. Eso no es lo que te estamos diciendo. Lo que te estamos diciendo es coloca a Dios como tu centro y Él se va a encargar de cada uno de los demás planes que tienes. Tienes derecho a soñar. No confundas que te estemos diciendo que tu propósito es Dios y su mensaje con que no puedes soñar, con que no puedes tener planes, con que no puedes tener proyectos. Claro que los puedes tener. Todos esos se van a cumplir cuando tú te concentras en tu propósito principal, porque al concentrarte en él, él se va a concentrar
en todo lo demás. Como lo dice la palabra, busquen primeramente el reino de los cielos y el resto de cosas vendrán por añadidura. Es decir, yo me encargo de lo espiritual, yo me encargo de esas personas que Dios ha puesto en mi vida, yo me encargo de edificar su iglesia, de levantar muchas personas, de llevar el evangelio. Pero completamente tenemos la certeza de que Dios se encarga de nuestras finanzas, de nuestros viajes, de nuestros sueños, de esos anhelos que hay en nuestro corazón. Él se encarga día a día porque primeramente está la búsqueda de su reino. Uno de los títulos de Dios es precisamente que Dios es proveedor. Al concentrarnos en que Dios es proveedor, quiere decir que Dios puede cumplir cada uno de los sueños y de los anhelos que tú tienes en tu corazón. Pero como nos pasa con los papás, cuando tú eras pequeño, tu papá no te daba por el simple hecho de ser papá y tener que darte. Muchas veces tu papá terminaba dándote por el orgullo de lo que tú generabas en él, porque hiciste cosas que él ni siquiera te pidió y ahí él se acercaba y te daba un premio, un helado, un dulce, etcétera. Muchas veces ser valiente genera recompensa y te llamamos el día de hoy a eso, a ser valiente. Ser valiente es entender que tienes un propósito y que tienes que aplicarlo de forma transversal. Van a haber muchos sueños, muchos anhelos, muchos deseos que van a estar ahí al ladito y se bifurcan porque son de corto cumplir y son de corto vivir. Comprar un carro puede ser tu anhelo, que va ahí a la mano, porque lo necesitas, porque el transporte, porque etcétera. Después va a llegar el carro y vas a querer uno mejor. Ujú. Y sabes, yo creo que la meta principal que Dios incluso tiene con nosotros es que no es de esta vida, no es que lleguemos, sino que alcancemos y conquistemos. Al igual que Pablo, que estemos enfocados en el viaje de cómo presentamos a Jesús, de cómo lo llevamos, de cómo lo damos a conocer y su voluntad y en nuestro destino, de que esta sea de manera muy real, muy genuina y ya dentro de ese proceso que nosotros hacemos para presentarle a la gente a Jesús de cómo lo hacemos, eso se va a volver en un propósito, en una experiencia de vida para muchas personas de cómo afrontamos ese viaje mientras hacíamos la voluntad de Dios. Todo lo que tú has adquirido en el día a día de tu vida es una herramienta necesaria para el testimonio de lo que tú vas a hacer. Me gusta el tema que tocas porque Saulo, antes de ser Pablo, realmente Saulo era un tipo que sabía mucho de la Biblia, demasiado. O sea, la Biblia dice que era fariseo de fariseos, es decir, era un man súper formado. A él lo formó Gamaliel, casi nadie. O sea, una persona que era realmente autoridad en la Biblia. O sea, era una persona que la tenía tan clara y tenía tanto celo por lo que creía que era la palabra de Dios, que él perseguía a cristianos, que él hacía que mataran a cristianos. Él estuvo en la lapidación de uno de los discípulos de Jesús. Presente estuvo viéndola. Entonces, estamos hablando de no cualquier persona. Y en ese sentido también te queremos hacer la invitación de cuántas veces tú has sido Saulo, cuántas veces has participado de la crítica hacia otro cristiano. ¿Cuántas veces has estado desde la barrera diciendo, es que esos cristianos hacen esto, es que estos cristianos hacen aquello, por eso es que no me gusta la religión, porque es que hacen tal cosa, porque es que muestran tal otra, porque es que etcétera, etcétera, etcétera? Y tu propósito en la vida no será más bien mostrar la diferencia, porque el paso de Saulo a Pablo es un paso también de humildad. Tengamos en cuenta que Saulo tiene que ir ante los discípulos y volver a aprender. Un tipo que sabía tanto de la palabra de Dios tiene que sentarse con ellos y pasar un tiempo y aprender la palabra que viene enseñando Jesús. ¿Por qué? Porque las herramientas que tenía Saulo en sus manos, que pensó que eran su propósito final, en un futuro ser el duro de los duros, de los judíos, se terminó dando cuenta que nada más eran herramientas. Y en un futuro Saulo recibe de Dios la forma a través de la cual puede enviar cartas
a iglesias que en su mayoría son judías como iglesias que en su mayoría eran gentiles. Puede hablar con personas de forma técnica sobre la palabra de Dios, como puede hablar de forma simple con aquellos que no la conocen. ¿Por qué? Porque todos son herramientas en el propósito de Dios. El propósito de Dios para Saulo no era ser el que más sabía de Biblia. El propósito de Dios para Saulo era salvar almas y salvó muchísimas. Ujú. Entonces yo creo que ya para concluir con esto es, eh, seamos conscientes y los invitamos otra vez a que hagamos una introspección y revisemos qué dones y qué talentos aún incluso creemos que no tenemos y de repente se salieron a la luz, porque muchas veces creímos desde pequeños que no podíamos hablar en público, que no podíamos expresar nuestras emociones y de repente llegamos a un momento crucial de nuestras vidas donde nos vimos en una situación y nos dimos cuenta de que somos capaces de hacer mucho más de lo que nos hubiéramos podido imaginar y que todo eso que aquello que nuestra mente nos intentó, que intentó ser un obstáculo, hoy se volvió en un talento para, para establecer el reino de Dios y para seguir adelante. Entonces, queremos invitarlos a eso, a que se sienten, a que revisen ustedes en qué son buenos, las personas que los rodean, en qué ven su potencial y empiecen a explorar sobre esas áreas para seguir formándose, seguir siendo mejores y sobre todo que donde quiera que vayan y donde puedan, presenten a Jesús y lleven ese mensaje que a la vuelta a eso fuimos llamados donde estemos, independiente de si vamos en un Transmilenio, independiente de si estamos acá en un conjunto, donde quiera que estemos, es una nueva oportunidad para poder llevar el mensaje de Jesús y a eso queremos invitarlos en este capítulo, en este episodio. El Rocket, retomando un poquito el tema que casi no lo hemos mencionado precisamente, el Rocket encuentra su propósito en algo que tenía que sanar. El Rocket necesitaba sanar su pasado y es importante que entendamos que necesitamos sanar, necesitamos encontrar nuestra identidad para poder llegar a nuestro propósito. El Rocket termina siendo líder después de que pensó que simplemente era alguien más que podía abandonar, después de que fue abandonado, después de que en algún momento fue líder, porque eso no lo muestra la película. Él fue líder, él salió de esa jaula y por culpa de él murieron sus amigos. Y sabes, también me acuerda la parte de la película donde efectivamente él reconoce, y eso es también a lo que queremos que vayan, y es, él reconoce que muchas personas que vienen detrás han pasado por esa misma situación y él no quiere, cuando él va a salvar a esos bebés mapaches, él los libera y no lo hace como, wow, soy lo máximo, estoy liberándolos, no, sino fue un acto de amor porque él sabía que efectivamente lo que les iba a esperar a ellos, pero en cambio de eso, él hizo un acto de amor y les dio la libertad para que no tuvieran que vivir la situación que él vivió y muchos de nosotros podemos hacer eso con las personas, ¿no? Podemos ser herramientas y podemos ser esos lugares donde podemos direccionar a la gente para que no caigan en situaciones que nosotros ya pasamos, esa tierra que nosotros ya caminamos, o que esa tierra sea más llevadera para las personas. Entonces, efectivamente, y lo que tú dices del Rocket me parece muy lindo porque efectivamente después de todo lo que él tuvo que atravesar, vivir de su soledad, de su tristeza, de esa armadura que él tuvo que ponerse, de dureza, de ser crudo, de ser un poco así con ese humor cruel. Finalmente todo esto fue con un propósito y fue para que él fuera líder y con todas estas situaciones negativas, que se pueden llamar negativas, él las transformó y agradeció por todas esas situaciones, porque sin eso no hubiera podido conocer incluso a su grupo de amigos, no hubiera podido conocer a los Guardianes de la Galaxia. Sí, entonces hay algo que yo quiero rescatar de lo que tú decías ahorita. Primero, quiero hacer un paréntesis nuevamente del primer episodio y es que Rocket durante todas las películas niega ser un mapache, inclusive le ofende que le digan que es un mapache. O sea, él no le gusta que le digan que es un raccoon. Todo el tiempo él se siente ofendido con el tema que le digan que es un mapache.
Pero en el momento en el que él encuentra su identidad, él ya deja de decir yo soy Rocket y llega a su frase de yo Yo soy soy. el Rocket Raccoon. O Ujú, sea, él entiende que eso es parte de su esencia. Yo soy un mapache. Entonces es importante porque de ahí es donde cambia su actitud. Y llega un tema de lo que tú estabas mencionando ahorita que me parece muy chévere y es porque quiere enfocarlo hacia otro lado. Él cuando ve que ya se fueron todos los humanos o los aliens o las personas que podían caminar solas de esta nave que está perdiendo su norte y se va a explotar, él se identifica en esos mapaches que ven jaulados. ujú, Él se identifica, él se ve. Y ese es el norte que tú tienes que tener con tu propósito. ¿Cómo tú te vas a identificar con esas personas a futuro cuando ya tienes tu identidad clara y cómo vas a dar por ellos? Pero más interesante aún son dos cosas ahí. Primero, que él pone en riesgo su vida, porque todos los demás ya se han ido y solo quedan algunos personajes y él dice, váyanse, yo los voy a salvar, porque no voy a dejar que pasen por lo mismo por lo que yo pasé. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo acá. Hablamos con ustedes abiertamente de cosas por las que nosotros pasamos, no para colocarnos como el máximo, sino para decirles, no pasen por lo que nosotros pasamos. El Rocket hace esto y algo que yo quiero resaltar, y es que es la segunda parte. En primero, entrega su vida y sale todo bien, pero en segundo, después de lo que hace por ellos, salva a muchos más, porque detrás de los mapaches habían otros animales. Él ve los mapaches, sí, pero también ve otros animalitos que estaban enjaulados ujú. y los libera a todos. Así que, asimismo, de esa siembra que tú haces en alguien con el que te identificaste, puedes salvar a muchos más. Tú no sabes si con el joven con el que hablas hoy es un futuro líder que va a salvar y levantar la vida de muchos otros jóvenes. Entonces, dedícate. La mujer con la que hablas hoy puede ser la que levante los brazos de muchas otras mujeres. Las parejas con las que hablas hoy pueden ser las parejas que levanten muchos otros matrimonios. Así que no es perdido, no es perdido el trabajo que tú realizas cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, les queremos agradecer mucho por habernos acompañado en este viaje de Guardianes de la Galaxia. Vamos a desarrollar nuevos temas, queremos escucharlos de qué quieren que hablemos y nos vemos nuevamente, nos escuchamos nuevamente, dependiendo de donde estén ustedes accediendo a este podcast dentro de 8 días. Les enviamos un abrazo gigante, cuídense mucho. Chao. Chao.